Bienvenidos, hermanos, a esta nueva edición de La Verdad de Dios que mata el relato. Para mí es un honor volver a compartir con ustedes un video del otro lado. Desde ya les quiero agradecer a todos los que van sumando. Y hoy quiero y tengo fuertemente en mi corazón, fuertemente en mi espíritu, tener que compartir con ustedes esto que para mí me significó un shock muy grande, que es acerca del estudio del número, como bien ven ahí arriba, perdón, del otro lado, ¿no es cierto? 40, que significa un tiempo de preparación y de cambio. Vamos a ver por qué, porque literalmente del otro lado, atrás mío, hay 7 puntos, me gustaría tenerlos como verdaderos ejemplos, todos se encuentran en la palabra de Dios, y poder hacer una conexión muy particular con nuestra queridísima y grande nación argentina, ¿sí? Que se encuentra en los confines de la tierra, al sur, ¿sí? Y en definitiva, que creo yo que es algo muy profundo lo que vamos a tocar hoy y justo en los tiempos en los que vivimos. El número 40, ¿sí? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, habla acerca de que siempre produce sobre las personas, sobre un pueblo, sobre determinada nación, estado, lo que fuere, una preparación, un cambio, ¿sí? ¿Qué es preparación? ¿Qué es cambio? Pues bien, nosotros tenemos que conocer que en realidad el número 40 que iba, o el número que está escrito es el 702 en hebreo, ¿no es cierto? En una Biblia de concordancia, podrán fijarse, habla de que en realidad la preparación y el cambio es para vos estar mejor equipado para enfrentar una nueva etapa, ¿no es cierto? Los ejemplos me gustaría tocarlos ahora y empezar a hablar sobre, por ejemplo, el número 1. ¿Por qué puse 7 ejemplos? Yo me voy a correr un poco para allí, para que ustedes puedan ver el paso número 1. 40 días y 40 noches diluvió. Eso se encuentra en Génesis en el capítulo 7, en el verso 17. ¿Sí? En realidad el diluvio fue una gran obra de juicio del Señor, nuestro Dios, para en esos momentos de la tierra que estaba llena de maldad, ¿no es cierto?, fuera escarmentada mediante el agua, mediante la caída precipitada de torrentes y torrentes de agua, de los cuales los únicos salvos, no lo cuento yo, sino la palabra de Dios, y hay inclusive otros tipos de religiones que comentan de que hubo un gran diluvio en esos momentos, en este terrario, en la tierra, ¿no es cierto?, más o menos en la misma época en donde la misma Biblia nos relata acerca de eso. Los únicos que se salvaron fueron Noé, ¿no es cierto?, y su familia. Luego comenzó la humanidad luego a reproducirse a partir de esas líneas, fundamentalmente la de Sem, que era su hijo, de donde vienen todos los semitas, los hebreos y los pueblos escogidos de Dios; Cam, de donde vienen los pueblos cananeos; y Jafet, que era el otro hijo de Noé, con también descendencias fundamentalmente en la parte de Europa, India y demás cuestiones, ¿no es cierto? 40 días y 40 noches entonces diluvió, preparando ¿a quién? A Noé para el cambio que iba a significar ser los únicos humanos que poblaran el planeta Tierra. Luego, en el punto número 2, se puede encontrar en Deuteronomio, ¿sí?, en el capítulo 29, en el verso 5, en Josué, en el capítulo 5, en el verso 6, de que 40 años estuvo el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, vagando, caminando, ¿no es cierto?, siendo pastoreado por Dios en el desierto. ¿Para qué?, me preguntarán ustedes. ¿Por qué 40 años? Pues bien, si nosotros conocemos, y es menester conocer en los tiempos de hoy en los que estamos, por ejemplo, cuánto dura la formación de un ser humano dentro del útero de una madre, ¿no es cierto?, luego de la concepción. 40 semanas. Es decir, que podríamos concluir fundamentalmente que durante estos 40 años en el desierto, Israel estuvo siendo gestado y formado por la mano poderosa de Dios para convertirse en una nación no solamente santa, sino de guerreros, que estuvieran preparados, ¿no es cierto?, cambiado su corazón para pelear contra las tribus cananeas que vivían en su momento en lo que hoy se conoce como Israel, geopolíticamente hablando, ¿no es cierto? En definitiva, para poder estar preparados para la lucha, el Señor los estuvo concibiendo durante 40 años en el desierto, sustentándolos con maná, sustentándolo con agua que salía del duro pedernal o de la peña, dándoles alimento y bebida
y enseñanzas, porque por ejemplo la ley que fue la marca, digamos, del Señor con su pueblo escogido Israel, la ley mosaica me refiero, era el estatuto, la constitución de Israel para que ellos pudieran caminar de acuerdo a la voluntad de Dios que los había liberado de la esclavitud. ¿Se dan cuenta? De Egipto, para pasar a ser una nación, digamos, de Dios. 40 años. El tercer punto que me gustaría que toquemos es el de Gedeón, libertando de libertad, viene, a Israel de Madián. Madián era, digamos, un pueblo descendiente también de Abraham, pero por otra línea, por su esposa Setura, ¿no es cierto? Es decir, no era su esposa, era su concubina. Y ocurría en este tiempo, en los tiempos de los jueces. Gedeón fue un juez, por ello se puede encontrar esto en el libro de Jueces, en el capítulo 8, en el verso 28, ¿no es cierto?, cómo relata la Biblia, y también de otros jueces, que este pueblo había esclavizado a Israel. ¿Por qué? Porque Israel se había volcado a la adoración de ídolos, ¿no es cierto?, es decir, de otros dioses, y en definitiva habían caído bajo la esclavitud o el mandato de otros tipos de pueblos que no deberían haber, digamos, gobernado sobre Israel, porque Israel tenía un solo rey que era Dios. Pero como habían despreciado a Dios y a sus enseñanzas, entonces el Señor los castiga entregándolos a la esclavitud a otro pueblo, a otros falsos dioses. Ocurre que era tanta la esclavitud y la pobreza de Israel, relata la Biblia, en este libro que son los jueces, que el pueblo comenzó a clamar, ¿no es cierto?, muy parecido a la actualidad, dicho sea de paso, en la Argentina, diciendo que por favor fuera liberado Israel para volver a tener libertad, prosperidad, no solamente económica, sino social y cultural, y volver a una verdadera adoración de Dios, es decir, volver a las viejas sendas, a las pisadas antiguas. Y levantó Dios a un, digamos, profeta llamado Gedeón, ¿no es cierto? Gedeón estuvo liberando a todo su pueblo, utilizando obviamente el y libertó a todo Israel de la opresión y de la esclavitud de Madián. Bien, y luego gobernó y tuvo paz, dice la Biblia, tuvo paz y tranquilidad a Israel durante 40 años. Bien, el punto número 4 y el punto número 5 son de un padre y un hijo, David y Salomón, ¿no es cierto? Estas dos personas, ¿sí?, bíblicos, se pueden encontrar en la segunda de Samuel, en el capítulo 5, en el verso 4, y en Primera de Reyes, en el capítulo 11, en el verso 42. ¿Por qué 40 años reinó David y por qué 40 años reinó su hijo Salomón? Y si juntamos a los 40 años que reinó el primer rey sobre Israel, que fue Saúl, nos da un total de 120 años. Eso también es un número que vamos a estudiar próximamente, luego de que estudiemos un poco este número 40. Pues bien, luego de haber reinado Saúl, Dios elige a una persona de entre la multitud, un último hijo, no un primogénito, un último hijo, el más pequeño, el que menos presencia corporal y poder podía dar, ¿sí?, de una tribu, que era la de Judá, bien, para que reinara sobre su pueblo Israel. Y este nombre es David, el rey David, en el cual nuestro Dios hizo un pacto del cual vendría luego el Salvador del mundo, es decir, Jesucristo el Señor. David se encontró en un tiempo muy complicado porque no solamente lo perseguían de muerte a él por lo que proponía, sino también fundamentalmente que el pueblo de Israel, bajo el gobierno del primer rey de Israel, que era Saúl, había caído de nuevo en idolatría y el Señor quería realmente que adoraran solamente a su presencia, porque es el único Dios. Es decir, ¿por qué comparaban a Dios con algo que no era Dios? Entonces, básicamente levantó a este hombre, a David, y lo hizo gobernar durante Israel durante 40 largos años, en donde se estuvo preparando a la nación entera para volver a la verdadera adoración del Padre Celestial. Luego pasó lo mismo con Salomón. Salomón fue el hijo de Israel y gobernó también en Israel durante 40 años. ¿Antes de qué? Antes de que se separara Israel en lo que sería el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se continuó llamando Israel porque continuaba con las 10 tribus de Israel, y abajo el reino del sur se llamó Judá, que tenía a la tribu de Judá y a la de Benjamín, ¿no es cierto? Pero bajo el gobierno de el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, y arriba era Jeroboam I, ¿no es cierto?
Básicamente se estuvieron preparando, y también duró 40 años, antes de que realmente se dividieran, digamos, los reinos del norte y del sur, con estas dos personas, 40 años cada una. Y pasamos a los últimos dos puntos, creo yo los más importantes y obviamente también los más actuales. Son las de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús, el punto número 6, preparaba su ministerio, fue llevado, dice la Biblia, en el capítulo 4 de Mateo, también en el capítulo 4 de Lucas, Santo al desierto, en donde estuvo ayunando y orando durante 40 días y 40 noches antes de empezar su ministerio. Es decir, preparándose para lo que sería la prédica del Evangelio de la Salvación para todas las almas. 40 días y 40 noches. Y luego que cumplió su ministerio durante 3 años y medio, ¿no es cierto? Jesús muere crucificado en la cruz voluntariamente y resucita al tercer día, eso es el Evangelio, para darle salvación a todos los que crean en él, digamos, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero lo más curioso es que cuando resucita el Señor, apareció también durante 40 días. Es decir, ¿a quiénes apareció? A todos los que creían en él, a sus apóstoles, a todos los creyentes de la primera iglesia, y eso se puede ver en el capítulo número 1 del libro de Hechos, en el verso número 3. Todo esto trae como consecuencia, y solamente elegí 7 puntos porque hay un montón de otros puntos más que hacen el nombre de este número 40 en cuanto al tiempo de preparación y cambio. Lo elegí porque me parece muy curioso que en la República Argentina, en donde vivo yo, está transitando una etapa muy similar. La Argentina, desde el año 1983 hasta el año 2023, bien, es decir, los 40 años de democracia, desde la vuelta a democracia luego de la última dictadura, cuyo primer presidente fue el fracasado hiperinflacionario de Chascomús, es decir, el que se llama padre de la democracia, Ricardo Alfonsín, o Raúl Alfonsín, bien, ha transitado 40 años desde ese momento que volvió, digamos, la democracia hasta el año que estamos hoy en día, 2023, 40 años de democracia, y oh casualidad, en estos 40 años que han sido de total esclavitud para el pueblo, digamos, no solamente de Dios, sino para el pueblo de bien de la Argentina. ¿Por qué? Porque la tiranía expresada en los políticos, ya sean radicales o peronistas, digamos, han traído al pueblo únicamente pobreza, esclavitud, ignorancia, total dependencia del Estado, que es lo mismo que esclavitud, ¿bien? Y inseguridad, injusticia, hasta que el pueblo comenzó a clamar verdaderamente por la presencia de alguien que fuera un libertador. Y oh casualidad, yo no creo en las casualidades, verán ustedes si pueden creer en las casualidades. Yo prefiero creerle a la verdad de Dios que mata relato, ¿no es cierto? Los relatos de políticos, religiosos y cualquiera persona que no se atañe a la verdad es un relato y una fábula. Prefiero creerle a la verdad de Dios que mata el relato, en donde me dice fuertemente, adentro mío y adentro de muchos otros, digamos, compatriotas, ¿no es cierto?, fundamentalmente hablando, de que luego de estos 40 años que hemos pasado, realmente la Argentina va a despertar. Entonces, con más razón, yo quiero dar este mensaje a todos aquellos que me ven, para que no tengan miedo de lo que va a llegar a pasar después, no tengan miedo qué es lo que le puede pasar a cierto tipo de personas, no tengan miedo de lo que dicen los de afuera, que no nos quieren ver libres, y no tengan miedo justamente a la responsabilidad que trae la libertad. Ustedes están totalmente preparados, luego de haber pasado estos 40 años de penurias, digo, ustedes que me ven, sus padres, sus abuelos y sus hijos, todas las generaciones que hemos pasado en la República Argentina, para poder ser de nuevo el país que el Señor quiere que nosotros seamos. Volver a las bases de la justicia, volver a Dios como fuente de toda sabiduría y razón, como dice nuestra Constitución, ¿no es cierto?, de la nación argentina. Volver a tener la capacidad de prosperar mediante un libre mercado, ofreciendo a nuestro prójimo, porque en eso se basa la riqueza de una nación. No lo digo yo y la Biblia, sino también créanle a los padres fundadores, por ejemplo, de la patria de Estados Unidos, en donde, por ejemplo, Adam Smith realmente llegaba a la conclusión de que la única manera de que una nación crezca o progrese
no solamente económica, sino también social y culturalmente, es teniendo libertad. Una libertad no solamente de mercado, de transaccionar tu trabajo con el del prójimo, sino también la de pensar en el prójimo como alguien que sea, digamos, igual o superior a vos, porque de esa manera vos vas a querer buscar el bien del otro y nunca vas a estar buscando egoístamente tu propio bien, ¿no es cierto? Y de esa manera la Argentina crecería exponencialmente. Entonces no tengan miedo, yo los exhorto a que realmente comprendan la verdad de Dios, no tengan miedo de volver a las bases, a las sendas antiguas, porque el Señor a cada uno les está diciendo, vengan, vengan a mí que yo los hago descansar. No hay forma de que uno sea libre si no conoce la verdad. Y gracias a Dios doy, porque los corazones de mis hermanos compatriotas se están despertando de un viejo y largo letargo, de una pesadilla horrible que tras una dictadura, ¿no es cierto?, en donde hubo mucha matanza, donde hubo mucha persecución, se levantó otra dictadura, lo que pasa que de izquierda, camuflada, como si fuese que se tratara de un lobo con piel de cordero, y nos ha esclavizado peor que los tiranos de derecha. Por lo tanto, hoy en día el pueblo argentino dice basta. Y yo los invito a que ustedes vayan este domingo 13 de agosto a votar a las urnas para que saquemos de una vez por todas a aquellas personas que nos han esclavizado durante tanto tiempo. Yo no voy a hacer apología de a quién votar, pero sí les voy a decir que voten con confianza, que cuando vean todos los candidatos, fíjense quién es el que propuso tal o cual cosa y quién es el que quiere su libertad, quién es el que quiere proponer algo nuevo, quién es el que les despierta algo en el corazón, quién es el que les está diciendo con los mismos de siempre. Es imposible. Si nosotros queremos, dice Einstein, lograr una solución nueva, no podemos seguir intentando con lo mismo que fracasamos. Bien, entonces, hermanos, este número 40 es fundamental porque va atado, dije, y con esto voy a ir finalizando el video, a otro número, el 120. Y veremos el por qué una consecución de 40, digamos, años, 40 días, que para el Señor muchas veces son de diferente índole, pueden llegar a dar este número 120 y que cada 40 años, para el Señor, 40 años jubilares, siempre pasa algo sobre esta tierra. Y en buena hora que así sea, porque esa es nuestra esperanza. El cambio es la fe que los hijos de Dios tenemos, en que el cambio no es nada más ni nada menos que lo que se nos había contado desde el principio. Lo que este Señor hizo no solamente por mí, que creo, sino por vos, que todavía estás dudando y pensás que la religión es el camino. Yo te vengo a decir, también sé libre de eso. Sé libre no solamente de los yugos de los políticos, sino de los yugos de los religiosos, que si dicen, no me pagas el diezmo, no vas a entrar al cielo. ¿De qué se trata esto? Se trata de que vos seas libre, de que puedas abrir tu cabeza y puedas ser libre con el conocimiento de la verdad. Que nunca más seas ignorante y que puedas tener en tu mano el progreso de tu vida y darle el ejemplo a tus hijos, a todos tus vecinos, de que realmente con esfuerzo y sacrificio, con fe y promoviendo el bien y el amor hacia el prójimo, todo se puede lograr. Así que hermanos, a continuar estudiando, a continuar batallando por la libertad, que esta batalla todavía no ha finalizado, sino que recién está empezando. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias realmente por acompañarme y suscríbanse todos los que ven estos videos si les interesa y seguiremos generando nuevos contenidos para que ustedes puedan tener una nueva herramienta fundamentada en la fe y en la verdad que mata todo relato. Adiós.